fuera de Él no hay salvación. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, del universo es redimor, solo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo, mi roca es Cristo. Cuando no puedo ver su faz. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente, existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Feliz jueves 12 de octubre. Sí, Hoy 12 de estamos, octubre. ¿cómo estamos festejando? El Día de la Raza, ¿verdad? Ese día que, no sé si ese día que descubrieron a América o algo así, pero bueno, es un día importante, ¿verdad? Dentro de la historia de nuestro universo. Pero bueno, les agradecemos una vez más por estar aquí con nosotros, fielmente sintonizando con nosotros cada jueves. Como siempre, ¿verdad? Reciban saludos de parte del pastor, que por el momento no se encuentra con nosotros, pero la próxima semana ya va a estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, saludamos a toda esa gente que toma ese tiempo para escuchar la palabra de Dios y cada jueves, y saludamos a esas personas. ¿Verdad? Me acompaña mi esposa en esta mañana, la hermana Cari. Voy a dejar que también les mande unos saludos por ahí. Hola, hola, buenos días. Gracias por sintonizarnos desde su hogar, desde alguna escuela, desde algún trabajo. A lo mejor andan ahí en el taxi, andan conduciendo. Y Dios les bendiga en este día. Gracias por sintonizarnos. No olviden mandar sus saludos, alguna felicitación de cumpleaños, también alguna petición de oración. Recuerden que estamos como Razón para Vivir en Facebook, y también pueden mandarnos a través de WhatsApp al 9987-428839. Voy a volver a repetir el número, es 9987-428839. Dios les bendiga. Bueno, pues estamos contentos de estar aquí con ustedes, listos para enseñar la palabra de Dios. Los días no han sido fáciles, pero Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Y bueno, una vez más estamos listos aquí. Pero antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar nuestro primer himno de esta mañana. Contienes con verdad la
Muy bien, pues continuamos aquí con nuestro programa del día de hoy, de aquí de Razón para Vivir, Estéreo Vida de Cancún 100.1 FM. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando un poco de... hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero solamente vamos a hablar en un corto tiempo acerca de la fidelidad de Dios hacia su propia palabra. Estamos viendo en un mundo donde la gente está confundida, la gente ya no sabe en qué creer, tantas religiones en el mundo, tantas ideas, tantas filosofías y tantas opiniones acerca de la existencia de un Dios, acerca de que si la palabra de Dios es confiable realmente, podemos tener la certeza de que es verdad y lamentablemente la gente por tantas esas cosas termina siendo confundido y dice, no, pues mejor voy a creer lo que yo creo que es verdad y en las opiniones de los hombres. Y vamos a estar hablando un poco de eso y bueno, vamos a ver en esta mañana unos saludos que nos están llegando por ahí y ¿tenemos saludos por ahí? Sí, ya tenemos aquí saludos de la hermana Leticia Fuentes Chávez. Dice, buenos días, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para todos ustedes. También queremos mandarle mensaje de saludos a Joselito Román. Él nos ha estado escribiendo durante la semana y nos ha dicho que está viendo las transmisiones y que luego no lo saludamos. Entonces, pues antes de que se nos pase, ahora también le mandamos, él es mi hermano, es José Traín Junior, pues saludos para ti y para tu esposa. Y pues bueno, gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí. Saludos ahí a la hermana Leticia, ¿verdad? Leticia Fuentes Chávez, ahí desde el Estado de México. Gracias por estar sintonizando con nosotros. Y bueno, yo creo que vamos a ir entrando en nuestra enseñanza del día de hoy. Bueno, les mencionaba hace un momento que realmente nosotros los cristianos o los que tenemos el privilegio de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos impresa y a un precio muy accesible, pero lo que muchas veces nosotros no sabemos o no conocemos es que para que las sanas escrituras o para que las sagradas escrituras pudieran ser conservadas, tuvo que correr mucha sangre, mucha gente ha sido perseguida, ha sido muerto por conservar una sana doctrina. Estamos hablando de personas que las personas que trataron de cambiar una y otra vez la Biblia, la verdad, y yo quiero decirles en esta mañana que la verdad de Dios es inmutable, la verdad no cambia. Y si alguien trata de cambiar y tiene que recurrir a la violencia para cambiarla o para eliminar a personas que quieren conservar el evangelio, que quieren conservar la verdad, la Biblia dice que el trabajo principal de Satanás ha sido modificar la verdad, ha sido cambiar la verdad, pero la verdad no cambia. La verdad desde un principio y seguirá siendo la verdad hasta el final, porque si cambia entonces no es verdad. Entonces la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos aquí, nosotros la podemos leer todos los días, la podemos escudriñarla, podemos estudiarla con toda la libertad que tenemos, hablando de que nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y vemos otro lado oscuro de estas cosas, es que en otros lugares del mundo, de nuestro planeta o nuestro mundo, es que la palabra de Dios, estamos hablando de una sana doctrina, de una sana enseñanza, de una Biblia. Mucha gente está siendo perseguida por ello, por tener una Biblia como la que nosotros tenemos. Ahora, y tenerla cuesta no solamente dinero, sino cuesta vidas. Y es muy triste eso, porque lamentablemente muchos de nosotros no lo sabemos aprovechar, ¿verdad? Y hablábamos hace unos días de que gracias a Dios que nosotros en México tenemos libertades, pero lamentablemente México se ha convertido en un lugar donde la gente ha confundido la libertad con el libertinaje. No le puedes dar la libertad a las personas porque exceden a todo ello. Ahora hay otros países con dictadura donde hay más orden, donde hay más control y bueno, lamentablemente son cosas que tienen que pasar pero si hablamos de la fidelidad de la palabra de Dios y lo leemos a la luz de la palabra,
Quiero que lea por favor conmigo o sígame con su vista ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Hay una palabra ahí como base para entrar en nuestra enseñanza del día de hoy. Es que la palabra de Dios dice ahí: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y sigue ahí hablando del pueblo de Israel, de que ahí desde el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hablando de que Dios no cambia. Esa es una de las cualidades que podemos aprender de Dios en esta mañana, de Jehová en el Antiguo Testamento, que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra tampoco puede cambiar. Recordemos que el Señor Jesucristo, hablando un poco ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, cuando habla de un verbo, está hablando de que el Señor Jesucristo fue hecho carne. Es la palabra de Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y vivió entre nosotros. Y entonces podemos ver que una de las cualidades de Dios, de que podemos aprender de Dios, es que Él no cambia. Él sigue siendo Dios desde un principio, desde la eternidad pasada, y seguirá siendo Dios en la eternidad futura. Dios no puede cambiar. Ahora, mira, si puedes leer por favor el Santiago 1:17. Yo voy a leer el Isaías 48. Vamos a estar moviéndonos en la escritura en esta mañana, un poco del... A ver, lee Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está. Yo voy a leer Isaías 48. No cambies ahí, por favor. Ahí, tú quédate ahí. 48, dice así la palabra de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está, ¿verdad? La palabra de Dios, lo único que va a permanecer por toda la eternidad va a ser la palabra de Dios. Y ¿cómo podemos estar seguros que la palabra de Dios es tan confiable? Porque no vamos a entrar en cuestiones de historia, pero les mencionaba hace un momento que si la palabra de Dios no fuera verdad, las personas al leerla no cambiarían sus vidas. ¿Cuántas veces yo escucho grandes hombres de Dios que ahora son predicadores, son pastores, y nada más escucharlos decir: mira, yo fui salvo leyendo la palabra de Dios? Algo que no va a suceder leyendo otros libros. Y podemos ver también que la Biblia es el libro más antiguo que existe. Ningún otro libro es más antiguo que la misma palabra de Dios. Y la Biblia podemos ver que es todo lo que está escrito en la Biblia ha sucedido a través de los tiempos. Si hablamos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, antes del Apocalipsis, cada cosa que está escrito en la Biblia ha estado sucediendo. Hablamos principalmente de ello, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado o fue dicho desde el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a la mujer que vendría un libertador, una persona que tomaría el lugar de la persona y morir por nuestros pecados, la simiente de la mujer. Y todo eso ha estado sucediendo, pero algo que está pasando en estos días, y lo que estamos viendo ahora en las noticias, lo que está pasando con el pueblo de Israel, todo eso está escrito en la Biblia. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá pestes, hambres, enfermedades y terremotos, y todas esas cosas. La Biblia está escrito. Y podemos ver que está sucediendo exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, yo sé que muchas personas son capaces de decir: pues es que es en la naturaleza. Sí, pero ¿quién controla la naturaleza? Es Dios.
Y podemos ver en la historia de la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo, en las aguas, cuando se levantan grandes tempestades, simplemente Jesús tiene ese poder, o tenía ese poder y sigue teniendo, de calmar tempestades. Y la gente se maravillaba diciendo, dice la palabra de Dios que la gente se maravillaba diciendo, pues ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Cómo no le van a obedecer si él mismo creó? Dice la palabra de Dios que él puso límites al mar para que no salieran de su espacio, de su zona ahí natural. Dios es quien controla la naturaleza y Él decide cuándo la naturaleza tiene que levantarse. Él es el que controla todo. Yo sé que la gente dice que todo lo que está sucediendo ahora está sucediendo por cuestiones políticas, y es verdad en parte, pero la razón principal es porque la palabra de Dios está escrita. Y vemos que los judíos, el pueblo de Dios allá en Israel, es el reloj profético de Dios, porque es lo que está pasando con ellos, es lo que indica en qué tiempo estamos acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos. Vamos a ver, por favor, mire, el apóstol Pedro citó este mismo versículo ahí en el libro de Isaías 48. El apóstol Pedro citó este mismo versículo, si lo puedes leer, por favor, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está, el apóstol Pedro citó al profeta Isaías cuando dijo que la palabra de Dios permanece para siempre, y han pasado años. Y algo que podemos entender de la escritura es que las personas que escribieron, o lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es el mismo Espíritu de Dios a quien guió a las personas a escribir todo eso, es el mismo Espíritu que guió a las personas a escribir el Nuevo Testamento. Por eso es que concuerdan con cada cosa que ellos dicen. Ahora les menciono otra vez que el hombre, a través de los siglos, a través del tiempo, ha tratado de modificar la palabra de Dios. Ha tratado de cambiar las cosas a su conveniencia, ha tratado de escribir cada cosa, pero Dios conservó solamente una línea de las Sagradas Escrituras. Y vemos por qué Dios conservó eso, porque los enemigos de Dios se levantan tratando de destruir aquello, y saben que no van a poder destruir porque no pueden contra Dios. Aún así, traten de modificarlo todo lo que quieran, traten de refutarlo todo lo que quieran. Traten de decir que la Biblia es solamente un libro más. Pero un libro más no puede cambiar vidas. Un libro más no puede hablar de un Dios. No puede hablar de la condenación eterna que le espera a aquellos que rechazan a Dios. Y no puede hablar de una salvación tan grande como nos la dio el Señor Jesucristo muriendo en una cruz del Calvario. Mire, vamos rápidamente, por favor. Mire, creemos nosotros que Dios no altera su palabra y tampoco permite que una persona o alguien cambie lo que Él ya está escrito. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 22, 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, el libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Dios trae una maldición a aquel o aquella persona que quita de la Biblia lo que ha sido escrito, pero también a aquel o aquella persona que añade aquello que Dios ha escrito. Dios usó al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis, y la palabra de Dios dice que Dios selló su palabra de manera que nadie puede agregar y nadie puede quitar. Una de las cosas que hemos visto a través de los tiempos es que cuando hablamos acerca del arrebatamiento, ¿cuánta gente ha dicho que el fin del mundo, o ha dicho una fecha para que el fin del mundo va a estar sucediendo?
estas cosas que están escritos en la Biblia, hablaban en el año 2000, en el año 2012, y así daban fechas. Yo no sé de dónde sacaron, porque la palabra de Dios dice que ni aún los ángeles mismos saben cuándo va a suceder todo esto. Solamente dice que va a suceder, da una seguridad de que va a suceder, pero no sabemos cuándo. Dice que los ángeles tampoco saben cuándo va a estar sucediendo estas cosas. Y podemos ver que la gente, cuando hablamos ahora de que el arrebatamiento está más cerca, dice, ay, eso lo han dicho desde hace siglos. Sí, pero Dios es fiel con su palabra. Va a suceder cuando Dios diga que va a suceder, no cuando el hombre quiera que suceda. Y vemos cómo la gente se preparaba en el año 2012 haciendo tantas tonterías porque ya el fin del mundo ya se acerca. Hicieron todo menos arrepentirse, menos volver su corazón a Dios, porque el fin del mundo se acercaba. Todos se amontonaban tantas cosas, cosas materiales, pero menos pensaron en aquello que permanece por los siglos, que es la salvación. Y vemos en la pandemia de igual manera, gente preocupada porque ya todos se van a morir, y todos ahí juntando o haciendo cosas materiales, menos arrepentirse, menos tomar en cuenta que la palabra de Dios dice que la paciencia de Dios es para salvación. Si por Dios fuera, yo digo esto constantemente, si por Dios fuera, ya desde el primer día que el hombre pecó contra Dios, Dios lo hubiera matado. Pero Dios conservó al hombre porque necesita de ser limpiado de sus pecados. Y vemos toda la paciencia de Dios ha sido porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si Dios está esperando, si Dios no ha hecho lo que ha dicho que va a hacer, es porque Dios sigue esperando un sincero arrepentimiento por parte del hombre. Y vemos que como la palabra de Dios no se puede alterar. Pueden añadir si quieren, pero no significa que sea la palabra de Dios. Pueden quitar lo que quieren. Lamentablemente, una de las doctrinas que está dando facilidad a la gente de hacer lo que quiere ahora es la doctrina de que el infierno no existe. Y como el infierno no existe, entonces yo puedo hacer lo que quiero porque no hay un castigo para mí. Todo lo que haga ya pasó, no pasa nada, hice lo que quiero hacer. Y otra de las enseñanzas, las falsas doctrinas de en estos días es que Dios es un Dios de amor y que Dios no puede castigar y todo eso. Y vemos a la luz de la palabra de Dios que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dios va a traer juicio contra aquellos que viven de una manera desenfrenada, dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que Dios no es amor. Claramente la palabra dice que Dios es amor, pero también Dios es un fuego consumidor. Y nuestro trabajo principal es predicar la palabra de Dios, de que el juicio de Dios se acerca, y lo único que va a cambiar todo eso es que la gente se arrepienta y se dé cuenta que hay un Dios que está esperando, y es un Dios de amor. Dios le concede la misericordia a aquel que se arrepiente de todo su corazón, y Dios tiene preparado un juicio para aquel que rechaza la salvación. Y no podemos hablar solamente de una cosa, porque las dos cosas son importantes. Miren, si el infierno no existiera, ¿para qué vino Cristo a morir? Si no existiera el infierno, entonces nuestra fe es vano totalmente. Si Dios no mandaría al infierno a todas aquellas, entonces ¿para qué Cristo derramó en la cruz del Calvario? Para salvar a aquellos que sí creen en Él. Así dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué va a suceder con aquel o aquella persona que no tiene vida eterna? Se va a perder. Y no es que Dios no puede salvar a la persona, simplemente que la persona tiene que darse cuenta que Dios está esperando un sincero arrepentimiento. Vayamos por favor a Números 23:19, por favor.
Si lo encuentras, lo lees, por favor. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí está, ¿verdad? No es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Vemos la segunda cosa acerca de nuestro Señor o de Dios es que Dios no miente. Dice la palabra de Dios que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios mintiera, entonces perdería ese gran nombre que Él tiene de que es un Dios. Porque Él no es un hombre, no es una persona, dice la palabra de Dios, para que mienta. Dios no miente, Él lo que ha prometido, Él lo cumple. Es por eso que la seguridad de salvaciones está garantizado al 100%. Porque cuando Dios me promete a mí regalarme vida eterna, y como Dios no miente, Dios es fiel en cumplir su palabra. Y claramente dice que la vida eterna es un regalo de Dios. Y un regalo es aquello que se da sin hacer nada. Tú regalas algo a alguien porque te nació a ti. Pero cuando tú le das a alguien algo y tuvo que trabajar, entonces no es un regalo, es un salario. Se ganó esa persona lo que tú le ibas a dar. Y la palabra de Dios dice que el regalo de la salvación es un regalo de Dios. Que Cristo la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Y vemos uno de los trabajos, mencionaba también en un principio que del principal propósito de Satanás es modificar la palabra de Dios o sembrar una duda en el corazón de la persona para no creer que Dios es fiel en su palabra. Mire Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Génesis 3. Voy a leer, por favor, ahí donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Quiero que ponga atención ahí, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la primera palabra que vemos. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Le dijo a Adán y Eva que si llegan a comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, se iban a morir. Y aquí Satanás, serpiente disfrazado de Satanás, y le dice a la mujer, mire, no vas a morir. El diablo se atrevió a decirle a Dios un Dios mentiroso. Y luego más adelante dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay una verdad en parte lo que dijo Satanás. Miren, quiero que noten algo. Una de las cosas que Satanás hace hace durante todo el tiempo, su trabajo es mezclar la verdad con la mentira. Obtiene un cierto punto donde él usa la verdad, pero la mezcla con la mentira. Y lo único que hace en la mente de la persona es crear una confusión. Porque la verdad es 100% verdad y la mentira es 100% mentira. No puede ser verdad 50% y verdad y mentira 50%. Él dijo que Dios le dijo, mira, no moriréis, no vas a morir, sino que cuando comas de ese árbol que está en medio, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Y sucedió exactamente así, porque dice la palabra de Dios que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Y se dieron cuenta, y obtuvieron en ese momento, se dieron cuenta de que el bien y el mal existe.
Pero el punto no es eso, sino que el único propósito de Satanás era hacer que el hombre desobedezca a Dios. Y lo logró. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Porque aunque en la mente de la mujer pensó, pues sí, qué interesante sería ser un Dios, saber el bien y el mal. Pero no pensaron en las consecuencias de la desobediencia. Y vemos que en nuestros tiempos sucede algo similar. Es exactamente lo mismo. Dios dice en su palabra que el pecado trae consecuencias, trae desastres, trae todo tipo de daño en la mente del hombre. Y Dios constantemente lo repite, pero luego llega el enemigo, dice, no te preocupes, mira, no pasa nada. Échate una cervecita. Mira, fúmate este cigarrito y no pasa nada. ¿Verdad? O mire, tienes a tu esposa, pero háblale a otra mujer y no pasa nada. Mira, vas a disfrutar. No pasa nada, mira. Y sabe que en un principio no pasa nada, pero ¿qué con las consecuencias futuras? Y vemos que el trabajo principal de Satanás es poner en duda lo que Dios ya había declarado. Y lo único que podemos ver es que crea una confusión en la mente del hombre que dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Le creo a este o le creo a este? Y el diablo ahí, el enemigo ahí susurrando en el oído, mira, no te preocupes, mira, créeme a mí. Y vemos que Satanás no solamente convence a la persona, sino que también le ofrece ciertas cosas. Cosas tan atractivas que el hombre termina siendo convencido de lo malo. Aún estando consciente de las consecuencias. Miren, yo le garantizo que todas esas personas que ingieren bebidas alcohólicas saben que su estado de salud se está deteriorando. Pero hay una voz en el oído que dice, mira, pero si no tomas, no vas a tener amigos, mira, nadie te va a querer. Mira, no vas a disfrutar la vida, vive la vida, la juventud, la esencia de la vida. Pero cuando llega a un punto Satanás, el enemigo tiene que cobrar factura. Y es ahí donde las consecuencias son desastrosas. Por eso, esta es una de las razones. Mire, Juan 8, por favor. Si lo encuentras, lo lees ahí. Vamos a Juan 8. Juan 8:44 dice la palabra de Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es por esta razón que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, al diablo, ahí en el libro de Juan 8:44 dice que el diablo es un mentiroso y es padre de mentira. ¿Y saben a quién le estaba diciendo a Jesús? A los líderes religiosos, que se mofaban de decir es que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos discípulos de Moisés y tú eres un mentiroso. Así le dijeron al Señor. Tú naciste de fornicación. Mire, nosotros no nacimos de fornicación. Y dice la palabra de Dios que agarraban piedras y querían matar a Jesús. Y Jesús les tuvo que confrontar y decirle, mire, ustedes su padre es el diablo porque ahora me quieren matar. Y él ha sido homicida desde el principio y ha sido también mentiroso y padre de la mentira. El que ha estado manipulando toda la mente del hombre para hacer todas esas fechorías que anda haciendo ahí. Y su trabajo ha sido modificar la verdad. Y ha modificado la verdad en el corazón de los líderes religiosos de aquellos tiempos, porque les hizo pensar que solamente ellos tenían la verdad. Pero algo que nunca pudieron ver es que las escrituras que estaban leyendo estaba escrito de la persona que estaba delante de ellos, y ese era Jesús.
¿Sabe por qué nunca se dieron cuenta? Porque ya no estaban estudiando las escrituras, estaban leyendo las costumbres y las enseñanzas de los rabinos. Ya no era palabra de Dios. Por eso es que Dios dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, costumbres de hombres. Ya no es palabra de Dios lo que estaban estudiando. Porque si estuvieran estudiando la palabra de Dios, se habían dado cuenta que Jesús era la persona que tenía que venir y morir por ellos. Por eso el Señor Jesucristo le llamó a Satanás mentiroso, porque es un mentiroso, dice que no tiene verdad. Y podemos hablar mucho. Mire, por ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 20, por favor. Yo leo segunda de Timoteo. Segunda de Pedro 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Si no me equivoco. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Creo que no era ese, era otro. Pero voy a leer yo el segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjame corregir aquí donde dice segunda de Pedro, creo que es capítulo 2. A ver, vamos a buscarlo. A ver, déjame corregir acá. Segunda de Pedro, Santiago Pedro. A ver. Estoy en primera. Bueno, creo que no anoté mal el versículo. Bueno, el versículo dice que porque nunca la profecía ha sido traída por la voluntad humana, sino que Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Hablando de que todo lo que Dios permitió que los hombres escribieran ha sido porque Él los inspiró, ¿verdad? Inspirar es una palabra, ¿vale? 1:17. No sé por qué anoté aquí 20:21. 1:17. Dice ahí 1:19. Dice hasta el 21, todo eso. aquí está. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que entendiendo primero que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios dice que todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos la reveló por una razón. Y todo lo que ya no está escrito en la Biblia, que es un misterio, eso le pertenece a Dios. Pero lo que Dios nos reveló, por eso es que la escritura no es de interpretación privada. Dios nos la escribió, nos la dejó escrito para que nosotros la podemos entender a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice que ahí en el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie, absolutamente nadie escribió la Biblia bajo su propia voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que significa que la palabra de Dios fue escrito porque Dios mandó a los hombres a que lo escribieran, no que los hombres escribieran lo que quisieron escribir.
La gente dice constantemente, repite que es que la Biblia es un libro que escribieron los hombres. Sí, lo escribieron los hombres, pero ¿quién inspiró a los hombres? Dios mismo. El Espíritu Santo mismo inspiró a los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Es como decir, es como poner mi palabra en la mente de la persona y es lo que la persona va a escribir. Dios puso en la mente de la persona lo que tienen que escribir y escribieron exactamente como Dios quiso que lo escribieran. Mire, por favor, vayamos a último versículo en Mateo 5, capítulo 18, por favor. Espero que esta vez sí sea, ¿verdad? Mateo 5, 18. Estamos terminando ya la enseñanza de esta mañana. Mateo, si lo encuentras, por favor, lee Mateo 5. 18. ¿Dónde está? Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y 24, 35. Mateo 24, Ajá, 35. 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está, ¿verdad? Ahí claramente está la fidelidad de Dios, que todo lo que se ha escrito en la Biblia, dice la palabra de Dios, que no va a pasar absolutamente nada hasta que todo se haya cumplido. O sea, que todo se va a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo, al pie de la letra. Dice que ni una jota ni una tilde. Jota y tilde son acentos y que están ahí en la puntos de, ¿cómo se llaman eso? Puntos, dice, ni una jota ni una tilde pasará. O sea que Dios da una declaración de que su palabra es fiel y que se va a cumplir en cada palabra que esté escrito en ella. Mire, para concluir con la enseñanza de esta mañana, hablamos en un principio también que la gente está confundida porque permiten que muchas doctrinas entren en su mente. Miren, viene por favor. Bueno, yo voy a leer en Juan 5:39, dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Miren, no hay libro en la historia de la humanidad que da testimonio del Señor Jesucristo, sino es la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo aquí dice, mire, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque Cristo es la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos tener la seguridad de la vida eterna a través de la palabra de Dios? Porque Cristo ha sido la palabra de Dios. Cristo tomó forma, la palabra de Dios o el verbo de Dios hecho carne. Y la palabra de Dios dice que nosotros constantemente la gente se confunde porque no lee la palabra de Dios y si lo lee no lo entiende. Lo leen para torcer, para sacar sus propias conclusiones, porque necesitan primeramente el Espíritu Santo de Dios, quien escribió la Biblia. Y nadie nos va a hacer entender. Usted lee un libro secular y no le entiende muchas cosas. La única persona que le va a hacer entender va a ser el autor de ese libro. Y la Biblia dice que quien inspiró a los hombres es el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos o recibimos cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón y entendemos la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo nos manda que nosotros debemos de escudriñar las escrituras para no dejarnos. Mire, hay otro versículo en el libro de Hebreos, Hebreos 13, 19. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 19. Dice la palabra de Dios. A ver. Es 13:9, son los versículos anteriores. Hebreos 13:9. Dice ahí la palabra de Dios. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque
Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice la palabra de Dios que no nos debemos de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina o diversas doctrinas extrañas. Y vemos que en nuestros días, en estos tiempos, busca Colosenses 2:8, por favor. Y vemos que en nuestros días están surgiendo cada viento de doctrina, cada enseñanza tan chueca, que la gente termina diciendo, por fin tenemos lo que queremos. Y lamentablemente no es la verdad. Colosenses 2:8. ¿Qué dice Colosenses 2:8, por favor? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Ahí está. Dice que debemos de cuidar que todo de lo que escuchamos de las otras personas, porque son costumbres de personas, de hombres, y no según Cristo. Hay una sola verdad, que es la palabra de Dios, y todos los demás son enseñanzas huecas, sutilezas, que le hacen pensar al hombre que es verdad. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás. ¿Por qué por qué estamos tan confundidos que ya no sabemos ni en qué creer, que muchas personas terminan diciendo, no, prefiero ser ateo? Porque la gente lamentablemente usa la verdad, usa la Biblia para torcerla y crear una confusión en la mente del hombre, y eso es exactamente lo que Satanás quiere, confundir a la persona, porque sabe que si llega a confundirse, terminará su corazón desviado a creer en las falsas doctrinas de este mundo. A través de los años va a estar surgiendo cada vez más las mentiras, va a estar surgiendo religión. Cada año, cada cierto tiempo inventan cada religión, inventan cada cosa, pero solamente la verdad puede permanecer. Y podemos tener una certeza en ello, porque es Dios quien inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios, la fidelidad de Dios hacia su propia palabra. Y lo vemos en nuestros tiempos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo tal y como está escrito. Y más adelante vamos a ver cómo se va a cumplir. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. La maldad crecerá, y la ciencia se ha aumentado de una manera sorprendente en nuestros días. La maldad también ha creciendo como no tenemos idea. Y Dios cumplirá cada cosa que Él ha dicho, porque Él es fiel en cumplir. Amigos, si en esta mañana tú me estás escuchando y estás confundido con la palabra, con la misma palabra de Dios, porque no lo entiendes, porque no sabes lo que quiere decir, porque necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios la obtenemos cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así lo declaró el Señor Jesucristo, que cuando Él se vaya y cuando Él se fue, Él iba a mandar un Consolador que nos va a enseñar todo lo que, o nos va a recordar todo lo que nos ha sido enseñado, y ese es el Espíritu Santo de Dios mismo. Si tú no tienes a Cristo allá en tu corazón, es hora de que tú recibas a Cristo. Tú no sabes en qué momento tú vas a morir, tú vas a dar cuentas a Dios. Qué lamentable va a ser ese día que tú moriste sin haber recibido a Cristo allá en tu corazón. Yo te invito en esta mañana, les invito en esta mañana, estimado oyente que tú me estás escuchando, que primeramente reconozcas tu condición delante de Dios. Reconozcas la palabra de Dios como la única verdad que tenemos, y la verdad que puede cambiar vidas, que si lo leemos, cambia vidas, transforma vidas, puede convertir a un asesino, puede convertir a un borracho, a un adúltero, a cualquier otra persona que esté en el pecado, porque Dios promete libertarnos del pecado y hacernos hijos suyos, si nosotros con un corazón sincero nos acerquemos a Él, humillados, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Yo te invito, amigo, que recibas a Cristo en tu corazón. Dile a Dios de esta manera: Señor Jesucristo, ahora comprendo que tu palabra es verdad. Ahora sé que soy un pecador y que voy rumbo al infierno, y que estoy condenado eternamente por mis pecados. Pero en esta mañana yo quiero pedirte
que tú seas mi Salvador. Yo quiero ir al cielo el día que yo muera. Yo no sé cuándo va a llegar el día en que tú me vas a llamar a cuentas, pero quiero que cuando llegue ese día yo pueda ir al cielo. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de tu sangre, mostrándome tu amor. Gracias porque tú eres fiel en cumplir con tus palabras. Vamos a terminar en esta mañana, vamos a escuchar un himno y después regresamos, por favor. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en Él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que existe en el mañana, y si Él dijo que Él lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Muy bien, pues continuamos aquí con nuestro programa del día de hoy. Y bueno, antes de terminar, quiero que vayamos a ver a los saludos que nos están mandando ahí nuestros hermanos ahí de diferentes partes de
de aquí de Cancún y en otros lugares, ¿verdad? Adelante, por favor. Tenemos saludos aquí de algunos hermanos. Dice el pastor Manuel Arriola, saludos de Guanabo, Habana, Cuba. Saludos ahí desde, ahí está el pastor en Guanabo, Habana, Cuba, ¿verdad? Habana, Saludos Cuba. ahí, pastor, y lo esperamos aquí pronto para que regrese, ¿verdad? Y oramos por ustedes para que puedan llegar con bien aquí otra vez. También tenemos saludos de nuestra hermana Liz Ara, dice saludos pastor Abimael y hermana Cari, Dios les bendiga y les use para impartir su palabra. Amén. Saludos ahí a la hermana Liz, que siempre está sintonizando con nosotros, ¿verdad? Cada jueves. Saludos, hermana, Dios le bendiga. También tenemos saludos de mi hermano Joselito Román, dice buenos días, Dios les bendiga. También para mi hermana Saraí, porque ahí en ese mismo ellos nos ven en las transmisiones. Saludos Ari, saludos José y también a mi cuñada Carmen. Dios les bendiga, saludos. Saludos ahí a ellos, ¿verdad? Desde en Chimalhuacán, Estado de México. Bueno, por ahí están ellos y saludos, cuñado, y Dios les bendiga y échale ganas ahí lo que sea que están haciendo, ¿verdad? ¿Y algún otro saludo? Sí, ahí? tenemos saludos de la hermana Yasmín Rodríguez. Dice saludos, Dios les bendiga. Ahí ellos están en Playa del Carmen. Es la esposa del pastor que está en Playa del Carmen, el pastor Iván. Saludos ahí, pastor, y Dios les bendiga y les siga usando ahí para predicar su palabra. Ahora, bueno, ha llegado el momento de terminar con nuestro programa del día de hoy, pues no sin antes, pues agradecerles por su fiel sintonía cada domingo, cada jueves, ya está volando mi mente en el domingo, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros y le recuerdo el número de cabina 998-742-8839. Pueden escribir un mensaje ahí en esa página, en ese número de teléfono, y también en Estéreo Vida de Cancún 100.1 FM Proyecto 21. Bueno, pues nos esperamos aquí mañana de 9 a 9 y media en la hora del Evangelio. Y no olvide compartir este contenido para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y bueno, también aprovecho para mandarle saludos ahí a mi tía Emma Ortega, que está también en Ciudad de México, que luego ve nuestras transmisiones después ahora más adelante, o toma el tiempo para ver. Y bueno, pues esperando que Dios los tenga con bien ahí donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues si no tenemos nada más que decir, pues gracias una vez más. Y bueno, los esperamos este próximo jueves aquí en Razón para Vivir, y mañana también aquí mismo en Razón para Vivir. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.